Hoy vamos a avanzar un poco de penicilinas, ¿ya? Para recordar a los beta-lactámicos, tenemos que recordar la producción de la pared bacteriana. ¿Quién se acuerda cómo se produce la pared de las bacterias? Si no, lo vamos a tener que hacer con lista, ¿no? Nadie. Gerson Cordero. Gerson Cordero, estás en el chat. A ver, espérame un rato. Doctora, buen día. Espérame. Dime, buen día. Doctora, ¿puedo responderle? ¿Ya? ¿Cuál es tu nombre? Vilca Vargas Luz Aleida, doctora. Ok, dame un segundo. Sí, ahora sí. Doctora, si no me equivoco, las bacterias gram positivas tienen la pared más gruesa de polipeptidoglucanos y las gram negativas, su pared es más delgada. Y las gram positivas se tiñen por lo general de color morado y las gram negativas fucsia. Ya. A ver, está levantando la mano. ¿Alan? Sí, doctora. Por lo que me acuerdo, eran 4 fases que tenía la formación de la pared bacteriana. En la primera fase es donde actuaban la fosfomicina y era para que no se unan la fosfoenoipiruvato y las otras eran, no me acuerdo muy bien, pero tenía que ver con la de alanina también. Esa era la primera generación. Bueno, en la primera fase eran 4 fases y primero se formaba por la de alanina, dextroalanina. Después lo transportaba el bactoprenol, donde ahí es donde se inactivaba la bacitracina, prácticamente inactivaba esta enzima. Y la tercera es donde ya se formaban los polímeros y es donde actuaban la vancomicina y la algo de Risto, no me acuerdo muy bien. Y en la cuarta es donde actuaban las beta-lactamasas y las PDPs. Ok, ya. Está mejor, ya. O sea, obviamente, como ustedes han visto, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas tienen que formar su pared bacteriana, porque si no tienen la pared bacteriana, pues las bacterias no existen. ¿Ya? Obviamente, como lo dijo su compañera, sí hay una gran diferencia entre ambas paredes bacterianas. Recordemos que la pared de la gram positiva está formada más por peptidoglicanos y la gram negativa incluso tiene su espacio periplasmático, ya tiene una otra capa que son los lipopolisacáridos, ¿no? En el caso al hablar de betalactámicos, son parte de fármacos que van a inhibir la síntesis de la pared. ¿Qué quiere decir? Corresponden a ese grupo, ¿no? Entre los inhibidores de la síntesis de la pared tenemos a todos los betalactámicos, ya a los glicopéptidos, tenemos a la fosfomicina, la bacitracina y la cicloserina, como estaba hablando algo su compañero, ¿no? Para formar la pared bacteriana, uno se tiene que sintetizar, obviamente, los precursores, ¿no? Sus proteínas, ¿no? Generalmente, pues, producen la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico, que esto tienen que ir transportando ya del citoplasma hacia la pared, por eso hay una fase que es citoplasmática, ¿ya? Y esto se une a lo que va a ser la membrana gracias al bactoprenol, ¿ya? Y esto va a llevarlo a la membrana, ¿ya? En la membrana, ya lo que va a pasar es que existe una fase de transporte de precursores. Ya, como estaba mencionando su compañero, sí existe esta unión de la N de alanina con las de alaninas, ya, y del N-acetilglucosamina con el N-acetilmurámico.
Ya en esto, ahorita vamos a ver un gráfico mejor, van a ir transportándose gracias a unas proteínas que son las PBPs, ya que son las enzimas transpeptidasas, y de esa manera pues van a poder incorporar lo que es el peptidoglicano, ya, y en las gram negativas pues posteriormente los lipopolisacáridos, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? Obviamente en este gráfico lo que mostraba es que hay fármacos que van a inhibir en diferentes fases, ya por ejemplo en la fase precursora citoplasmática, pues va a inhibir la fosfomicina cicloserina. Ya la bacitracina lo que va a inhibir es el, el bactoprenol, ¿no? Y en la fase de la organización estructural del peptidoglicano específicamente, pues ahí es donde va a actuar los betalactámicos y los glipopéptidos, ¿no? Aquí está mejor el gráfico. Ya se sintetizan obviamente las, como les mencionaba, las cadenas de peptidoglicano, ¿no? Que serían las N-acetilglucosamina y la N-acetilmurámico. Esto se va a transportar, denme un segundo. En la primera etapa, pues se sintetiza eso, ¿no? Se forma la UDP-acetilmuramil pentapeptídico y el UDP-acetilglucosamina. Ya, obviamente, estos dos precursores van a formar las cadenas acetilglucosamina y acetilmurámica. Se van a sintetizar dentro de la bacteria, ¿no? Lo segundo que hay que hacer es transportarla, ¿no? Estas sustancias van a ser transportadas del citoplasma hacia la membrana, ¿ya? En la tercera etapa, pues ya se va a unir la unión de este acetilmuramil pentapéptido y la acetilglucosamina con los nucleótidos de uridina que se van a encontrar al nivel de la membrana, ¿ya? Generalmente, pues en ese nivel, como les estaba mencionando, se pueden ser inhibidas por la bacitracina. Y en la cuarta etapa, lo que pasa es que esto tiene que fijarse más fuerte, por así decirlo. Entonces pasa la transpeptidación, ¿ya? En la transpeptidación lo que se hace es cruzar, o sea, que no esté suelto los ladrillos, ya empiezan a formar estos enlaces, ya. Esa enzima de la transpeptidasa o ese transportador se llama PBP, ya que son las protein bindings penicilinas, o sea, las proteínas fijadoras de penicilina, ¿ya? Ahora, ¿eso por qué lo tienen, por qué lo tenemos el nombre? Justo aquí estamos. Ya en la cuarta etapa, pues la transpeptidación van a formar una ligadura cruzada. Ya la transpeptidasa bacteriana, pues va a hacer que se ligue a la membrana y pues haga que se una este proceso, ¿no? Existen varias proteínas fijadoras de penicilina, por lo menos unos 9, ¿ya? ¿Y eso para qué nos sirve? ¿No? Esto no se tiene que olvidar, las PDPs, que es donde vamos a hablar actualmente de las penicilinas como tal, pues son las penicillin binding proteins, que son las proteínas de unión a la penicilina o proteínas fijadoras, ¿no? Como les digo, hay como 9 más o menos PDPs, ¿ya? Lo que va a pasar es que cada una se va a unir a cada antibiótico diferente. Ahora, si no existen estas proteínas fijadoras, no hay membrana celular, ya no hay pared bacteriana. Ya es por eso su importancia. ¿Ya? Por ejemplo, las PDP1B, 2, 3 y 4 se van a unir a las penicilinas. Las PDP1, 2 y 4 a las cefalosporinas, PDP1 y PDP2 a carbapenémicos y PDP3 a monobactámicos, ¿no? Obviamente eso es un poquito más específico, ¿ya? Cada proteína fijadora pues interviene en diferentes situaciones, por ejemplo la tipo 1A y tipo 1B van a intervenir en la síntesis final del peptidoglucano. Las PP2 pues van a cumplir roles de síntesis de pared para mantener la formación bacteriana, la unión como tal, ya más que todo inhibe la producción de formas bacterianas redondeadas ovoides, o sea, hace la forma de la bacteria incluso está dada por la pared bacteriana, entonces las PDP2 es lo que regulan esa forma. Las PDP3 forman bacterias filamentosas, o sea, si tienen esto, pues tienen ciertas filamentos las bacterias, ¿no? PDP4, 5, 6, pues lo que hace es no desarrolla un efecto bactericida muy intenso, entonces solo nos ayuda a unir, ¿ya? Ahora, hablando de penicilinas como tal, el otro es como un pequeño recordatorio. ¿Quién se acuerda cómo se clasifican primero los betalactámicos? Si no, vamos a escoger a alguien. Ok, muy bien. Claudia Martínez y Melanie Carazo. Bueno,
Claudia empieza. Doctora, buenos días. Buen día. Los beta-lactámicos se dividen en penicilina, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. También se puede Súper, añadir los inhibidores de beta-lactamasas. súper, súper, súper bien. ¿Ya? Melanie, bueno, ya. ¿Tienes algo que agregar, Melanie? No, doctor, era lo mismo. Sí, muy bien. Solo Sí. podría decirse que las penicilinas se dividen en dos, creo, penicilina G y penicilina B. Ahorita vamos a Mm, hablar de la clasificación de penicilinas como tal. Como les digo, betalactámicos es largo, ¿ya? Por eso necesitábamos empezar ya, ¿ok? Los betalactámicos, o sea, todo el grupo antibiótico, se van a dividir en penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos, como lo dijo su compañero. Todos estos, no se olviden que inhiben la síntesis de la pared, van a inhibir la transpeptidasa, ¿lo ven? Nosotros vamos a hablar ahora de las penicilinas como tal, ¿ya? Pero había un término que su compañera lo agregaba muy bien, que eran los inhibidores de la beta-lactamasa. Los inhibidores de la beta-lactamasa no son parte del grupo grande beta-lactámicos, pero sí es importante incluirlos porque recordemos que las bacterias tienen resistencia. Parte de la resistencia es producir la beta-lactamasa, ¿ya? Porque cuando las bacterias empiezan a producir beta-lactamasa, no podemos usar los beta-lactámicos. Ojo, ¿no ve? Entonces, existe ahora asociaciones de ciertos fármacos de estos unidos a las beta-lactamasas para que puedan tener mejor acción contra las bacterias, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las penicilinas el día de hoy, ¿ya? Justo estaba hablando Melanie, ¿no? ¿Quién sabe la clasificación de las penicilinas? Ahora sí podrías responder, Melanie. Respondo yo, doctora. Un segundito. Mi mano seguía levantada. Ya, responde. Mm, Se dividen en dos, que se llama penicilina G y penicilina B, creo. Estas porque tienen un anillo de beta-lactámico que se unen al anillo diazolínico, algo así, que tienen 5 compuestos de cadena lateral, o algo así he leído en el libro, doctor. Ya. ¿Alguien más puede aportar algo? A ver, Yo, doctora, dame un segundito. ¿Quién es yo? Maito Sopana Johan. Ya, ahora sí. Bueno, doctora, a las penicilinas las podemos seguir dividiendo por grupos. Ahí podemos tener a las penicilinas naturales, las resistentes a beta-lactamasas o también llamadas las que serían antiestreptocócicas o las ¿Las cuáles semisintéticas. dices? Perdón, antiestreptocócicas, ¿cuál? Las resistentes a las beta-lactamasas. Ya, Los a tres ver. nombres semisintéticas, ya bueno, pero aparte de eso tenemos a las aminopenicilinas, las cuales serían Ujú. de amplio espectro, y puede haber otro grupo que lo menciona en el Catsun, si no me equivoco, que son las antipseudomonas. Exacto. Si bien que has tocado el punto de las antiseudomonas, ¿ya? Ok, la clasificación de las penicilinas sí se clasifican en penicilinas naturales, las antiestafilocócicas, las aminopenicilinas, carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Algunos libros incluso los consideran como a las aminopenicilinas como segunda generación, a las carboxi como tercera y las ureido como cuarta generación. ¿Ya? En la práctica como tal, no es necesario tener el concepto de segunda, tercera, cuarta generación. Sí tienen que recordarse de las penicilinas naturales, las antiestafilocócicas, aminopenicilinas, y como bien lo dijo su compañero, hay un grupo que se llama los antiseudomónicos. Ahí sí entra lo que es la carboxipenicilina y la ureidopenicilina. Entonces vamos a ir desglosando a estas penicilinas. ¿Ya? Las penicilinas naturales como tal van a tener, como le decía Melanie, un anillo betalactámico. Todas estas penicilinas tienen el anillo betalactámico. Obviamente cuando Fleming descubrió a la penicilina, ¿no?
por pura suerte, por así decirlo, porque justo estaba comiendo melón, lo dejó su melón se pudrió, y en los cultivos que él tenía, pues el hongo de su melón, pues ha podido inhibir el crecimiento bacteriano. Y ahí pudieron analizar a la penicilina, ¿no? Al penicillium. ¿Ya? En esto de las penicilinas naturales, ¿qué fármacos ingresan? ¿Quién se anima? Ok, a ver, tengo uno. Ya, Johan, no, ya participaste. Nayeli, Eh, ya, doctora, no sé si estoy bien, pero es la penicilina gesódica. Bueno, son hartas de las naturales, pero había también la potásica, la procáinica, si no me equivoco, la benzatínica y las fenoximetilpenicilina o ácido resistente. Algo así me acuerdo. ya, muy bien. No son hartas, son 4, ¿ya? Eso tienen que acordarse, ¿listo? Son 4. Ya está la penicilina gesódica, ¿ok? La penicilina gesódica que se llama también como penicilina cristalina, ¿ya? Tenemos a la penicilina G-benzatínica, ¿no? La penicilina B, que es la vía oral, y la penicilina procaínica, ¿no? Cuando empezaron a crear estas penicilinas, obviamente la penicilina G sódica la vieron como cristal en polvo, por eso la llaman cristalina algunos. Ya la benzatínica, porque la unieron con benzatina, para que tenga un depósito intramuscular más activo. La procaína o la procaínica, que algunos también lo conocen, pues agregan un anestésico, ¿ya? Para reducir la inyección intramuscular que ocasionaba con la benzatínica. Y la penicilina B, justamente por la que mencionaba su compañera, por la fenoximetil, lo que hacía es que era como una nueva versión, más o menos. Ya por eso lo pusieron B. ¿Ok? Es importante recordarnos estas penicilinas. Obviamente en nuestro medio no tenemos todas las penicilinas, solo tenemos la benzatínica y la procaínica. Ya estas se puede conseguir, pero no está al alcance fácil, por así decirlo, pero debería haber, ¿no? Ya, bueno, ¿cuál es la importancia de las penicilinas? Las penicilinas como tal van a actuar cubriendo a todos los gram positivos, pero ojo, no a los estafilococos, ¿ya? La penicilina va a actuar con algunos cocogram negativos. ¿Con cuál? Específicamente, Neisseria, ¿ya? Va a cubrir también anaerobios, pero no los bacteroides, ¿ok? Y tiene una buena acción en el treponema pallidum. Entonces, las penicilinas, todas estas, solo van a actuar en Streptococo, Neisseria, ya algún E. coli tal vez, pero no es tan buena su acción, y el treponema pallidum. Se les pondría Streptococo, Neisseria, treponema, ¿ya? Entonces, ¿en qué lo usaríamos? En eso, ¿no? Infección por estreptococos. Recordemos que la infección por estreptococos empieza generalmente por una faringitis, ¿no? La faringoamigdalitis estreptocócica, que esta si no se trata rápidamente, pues puede progresar a endocarditis, puede progresar a artritis, puede progresar a meningitis, ¿no? E incluso puede ocasionar la muerte, ¿ya? O nefritis al final, ¿no? También se puede usar, recordemos que el treponema va a ser el causante de la sífilis, ¿ya? Las penicilinas también tienen cierta acción sobre el Bacillus anthracis, ¿ya? La difteria y algunos actinomicocos, ¿ya? Entonces, y la listeria. Pero no es muy común usarlo en nuestro medio, pero sí se lo puede usar. Esto es bien específico, tienen que también acordarse, pero en términos general, la espectro de acción es gram positivo, no estafilococo, anaerobio, treponema pálido, ¿ya? Ahora, ¿por qué les ponía esto? Porque a veces igual es bien importante entender el tratamiento, que ahorita lo vamos a ver, ya en la farmacocinética y farmacodinamia de las penicilinas naturales. Obviamente, como les digo, hay diferentes tipos de penicilina y lo que ustedes ya tienen que ir aprendiendo, memorizando es la presentación que viene el medicamento. Ya, de todas las penicilinas naturales, la B es oral, ya, es la única oral.
Las demás se pueden usar intramuscular o intravenoso, ya como la penicilina G. La penicilina benzatínica la usamos intramuscular y la procaína también, ¿ya? La penicilina B oral se lo puede usar en faringitis estreptocócica, solo en eso, ¿ya? Su dosis de 250 a 500 miligramos cada 6 o 8 horas por 10 días. La penicilina G benzatínica, que es la que más tenemos en el medio, tienen que recordarse que hay en dos presentaciones, 1.200.000 y 2.400.000. Ahora, ¿para qué nos sirve? Ya nos sirve para faringitis estreptocócica. Obviamente ustedes cuando encuentren una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿alguien sabe qué características semiológicas se puede ver? ¿O alguien se acuerda? Es que el problema es a veces todos los resfríos aquí en Bolivia tratan con penicilina y eso está mal. Ya les pregunto esto porque la faringitis estreptocócica tiene su característica, ya que generalmente, ¿alguien sabe cómo se presenta este tipo de faringitis o faringoamigdalitis? Se presenta generalmente como amigdalitis pultácea. Ya, entonces cuando ustedes revisan boca, ven la faringe y ven placas en el fondo o en amígdalas, placas pegadas blancas, piensen en estreptococo. El estreptococo, como les digo, es una bacteria gram positiva que nos puede traer problemas a futuro si es que no se trata en ese momento. Entonces la penicilina benzatínica solo se va a usar en faringoamigdalitis estreptocócica. Ojo, no es para cualquier resfrío. La gente tiene la mala costumbre de ir a la farmacia, por eso estoy mal, necesito mi pinchazo, les dicen, ¿no ve? Y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque las resistencias a la penicilina, por eso ya no se usa tanto la penicilina, ¿no? Obviamente esto cuando se creó, ya fue el boom, ¿no? Todas las infecciones que había por la guerra, las infecciones respiratorias, la sífilis que estaba ahí también, las infecciones en partes blandas, piel y demás, pudo solucionar la penicilina. Pero por su uso indiscriminado, pues empezaron las bacterias a crear resistencia, las penicilinasas, ¿ya? Y por eso actualmente no se usa tanto, pero, bueno, no es que no se use tanto, ¿no? Sino es que siempre evaluar al paciente, ver qué tipo de paciente ustedes tienen. Obviamente no es lo mismo una faringitis ambulatoria, o sea, que esté en la calle, que a uno del hospital. O sea, no es lo mismo una infección de la comunidad que una infección nosocomial, ¿ya? Pero en el caso de la penicilina benzatínica, ojo, ¿ya? Solo se da si es que nosotros vemos signos clínicos de faringitis estreptocócica, ¿no? Faringoamigdalitis pultácea, ojo. Y la dosis, como ustedes pueden ver, es 1.200.000 dosis única, ¿ya? Una sola vez se da, no se da más. Eso significa dosis única. ¿Eso qué quiere decir? No es que le van a dar cada 12 horas, no es que le van a dar cada 6 horas por 7 días, no. ¿Ya? Y eso ahorita les voy a explicar en la farmacocinética, ¿ya? Y en caso de que tuviera el paciente sífilis, ya sea primaria o secundaria, se tiene que usar más dosis, ¿ya? 2.400.000 unidades igual, dosis única. Estoy hablando igual de sífilis primaria y secundaria, cuando aparecen las úlceras en pene, úlceras en vagina, ¿ya? O el exantema que puede aparecer en sífilis. ¿Listo? Entonces, esto es importante que sepan la dosis de los dos y cuándo usar, porque igual a veces usan en faringitis estreptocócica 2.400.000, que no tiene sentido usarlo, ¿ya? La penicilina G, la cristalina, se la usa intravenosa, ¿ya? De preferencia, igual se lo puede usar intramuscular, pero se lo usa de preferencia intravenosa. Esta se puede usar en infecciones ya graves, ya como meningitis, endocarditis, la sepsis por el estreptococo, ¿ya? Y como ustedes ven, se da dosis altas, de 12 a 24 millones unidades cada día. Esto obviamente hay que dividirlo cada 4 a 6 horas, que más o menos corresponde a 4 millones
¿ya? O sea, 4 frascos de esto distribuidos entre 4 a 6 horas. Ojo, ¿ya? Y la penicilina procaínica, que es la que está acá, esta se administra intramuscular, ¿ya? Sus dosis pueden variar de 600.000 a 1.200.000, pero esto depende del paciente. Ya si es una infección leve, podríamos usar 600.000 unidades, pero si es una infección moderada, hasta 1.2 millones. Ya la que más usamos, como digo, en nuestro medio es la benzatínica y ustedes tienen que acordarse esta indicación, ¿no? Las penicilinas, al inhibir lo que es la transpeptidación, ya son bactericidas, matan a las células, pero son tiempo dependientes, que ahorita lo vamos a ver un poquito más. Ya, las penicilinas naturales en la farmacocinética se van a absorber dependiendo del tipo de penicilina que tengamos, ¿no? La penicilina B es la vía oral, entonces obviamente esto se va a establecer en medio ácido, ¿no? La penicilina G, la cristalina, la benzatínica y la procaínica, la cristalina se va a administrar vía intravenosa, ¿ya? La benzatínica y la procaínica intramuscular. Todas las penicilinas tienen buena distribución en los líquidos, ¿ya? Pero no penetran sistema nervioso central, o sea, es decir, cerebro, salvo que las meninges estén inflamadas. O sea, si hay meningitis, la penicilina puede actuar bien. ¿Cuál damos para meningitis? Penicilina G sódica, ¿ya? El metabolismo de las penicilinas es hepático, ¿ya? Pero es muy mínimo, ¿ya? Su eliminación es renal mediante la filtración y la secreción tubular. Justamente les hablaba que son tiempo dependientes, ¿no? Las penicilinas se van a dividir según su tiempo de acción, ya siendo corta la penicilina G cristalínica, penicilina G cristalina, que es la sódica, ya con un tiempo de semivida de 30 a 60 minutos. Es bien corto su tiempo de acción. Ya su duración efectiva incluso llega a 4 horas. Por eso se da cada 4 a 6 horas. Ojo, ya la concentración que haces llega, baja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar más dosis. Ya, tiempo dependiente. ¿Ok? La acción intermedia ya van a ser la G procaínica, ¿ya? La procaína tiene acción intermedia en relación a que su duración efectiva va a durar de 12 a 24 horas. Por eso podemos dar de 12 a 24 horas. Ojo. Y la de larga acción es la penicilina G benzatínica. Esta dura días y semanas. Por eso damos dosis única. Ya, entonces, estos fármacos tiempo dependientes se dividen según su acción. Ojo, les pueden preguntar como sódica o cristalina, ¿qué tiempo de acción tiene? Corta, ¿no? 4 a 6 horas. ¿Listo? Esta larga, días a semanas. ¿Ya? Y la penicilina B igual tiene una acción corta. Ya no se describe como la acción como tal porque es una penicilina vía oral, ¿no? Por ser vía oral, obviamente tiene mayor metabolismo y demás, pero igual su tiempo de semivida más o menos está entre 6 a 8 horas. Ahora, de las penicilinas, ¿quién me puede hablar acerca de los efectos adversos? ¿Quién se acuerda de un efecto adverso? A ver, Doctora, uno sería la alergia que pueden presentar. Oliver. Sí, ¿Qué apellidas, Oliver? condoriticona. Ok, alergia, muy bien. ¿Alergia a qué? O sea, ¿qué tipo de alergia? Ah, una alergia con... ay, ¿qué tipo era? Una que tiene una reacción directa que puede provocar un shock, creo, doctora. Doctora, ¿puede ser una alergia anafiláctica? Exacto, esa. Ya, puede ser una alergia tipo de anafilaxia. ¿Ya qué Doctora, más? Ah, eso no más de acuerdo, doctora. Ok, ¿quién está hablando ahorita? A ver, levanten la mano. Debería un shock anafiláctico. doctor. Espera un momentito. Fabiana Flores. Doctora, también podemos hablar de los trastornos gastrointestinales, Ya, trastornos gastrointestinales. náusea, vómito. Náuseas, vómitos, ok. Súper bien. ¿Qué más? Liseta pasa.
Ya no. Nélida Condori, Doctora, buen día. buen día. Doctora, puede ser la hipersensibilidad Ya. y reacciones neurológicas. Y reacciones neurológicas. Ok. Ya. ¿Alguien más tiene algo más para...? Doctora, Dime. ¿se puede hacer la reacción de mm, Harish Scheimer? Scheimer, algo así, ¿Y qué es esa reacción? que tiene fiebre, escalofríos. Y mm, puede ser por la liberación de antígenos bacterianos. Doctora, Dime. también puede presentar lo que son las alteraciones sanguíneas. Hay disminución temporal de los glóbulos rojos, esto conocido como leucopenia, trombocitopenia y destrucción de glóbulos rojos. Ya, Lisette. Ya, está bien. Lo que han hablado está bien. Ya, obviamente los efectos adversos, como van a ver los antibióticos, una gran parte de los antibióticos siempre va a dar reacciones adversas gastrointestinales, ¿no? Náusea, diarrea. Pero ojo con las penicilinas, porque ellas causan reacciones de hipersensibilidad. La hipersensibilidad que causan, hablábamos antes que existen 4 tipos, ¿no? En este caso, causan la hipersensibilidad tipo 1. Ya, reacciones mediadas, entonces eso es lo que puede ocasionar, ¿no? Puede empezar desde urticaria hasta angioedema y en casos graves incluso anafilaxia. Por eso se hace una prueba de hipersensibilidad antes de iniciar el medicamento. ¿Alguien sabe cómo se hace esta prueba? Doctora, A ver, dame un segundo. Nayeli. Y doctora, es la prueba donde le pone la penicilina en el ojito, o bueno, en la esclera. Sí, en la esclera, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? A ver, Guara, ¿qué puede pasar cuando se hace esta prueba? se pone rojo el ojo, pero doctora, según eso ya no se puede hacer porque puede producir un shock anafiláctico. Lo correcto sería hacer una pequeña inyección a nivel de la piel para ver si sale unas erupciones rojas o algo así. Ya, es muy bien, Guara. Sí, miren, todavía seguimos haciendo clásicamente la aplicación en el ojo, ya, porque es más práctico, ¿no? Que hacer un pinchazo previo y luego eh, administrar la medicación. Pero sí es correcto, a veces con dosis, o sea, mínimas, ya en mucosas, que sería pues las escleras y las conjuntivas, puede producir anafilaxia. Entonces, por eso los pacientes que van a hacerse pinchar por gripes, ¿no? Entonces pueden tener este tipo de reacciones, ¿no? Y es bien importante preguntar al paciente si ya tenía antes reacción alérgica a la penicilina y si es que es la primera vez que está usando el medicamento. No es administrarle todo el medicamento. En este caso sí tenemos que hacer las pruebas de sensibilidad, ¿ya? También puede pasar, como lo mencionaba, puede existir nefritis intersticial, en algunos casos anemia hemolítica incluso, y en otros puede ocasionar neurotoxicidad con las dosis altas, más si se administra intravenoso como la penicilina gesódica, ¿no? Está contraindicado, obviamente, dar el medicamento a pacientes que tengan ya alergia a penicilinas o pacientes que sean alérgicos a las cefalosporinas, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema, ya por el riesgo de reacción cruzada. Ya, entonces tiene antecedente ya de anafilaxia, no usar. Ya si ya le ha salido rash cutáneo maculopapular, que esas son las lesiones rojitas que mencionaba Wara, entonces no se da, ¿ya? Ojo, en insuficiencia renal sí hay que reajustar el medicamento, más si se usara penicilina gesódica, ¿ya? Y pacientes que tienen epilepsia y, digamos, están cursando con meningitis, con meningitis estreptocócica, ¿ya?
Las dosis altas del medicamento pueden a veces bajar el umbral convulsivo y condicionar a mayor crisis epiléptica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. En interacciones, ya, los aminoglucósidos, denme un segundito. Un ratito, me dan. Puede actuar con los aminoglucósidos, que recordemos que, ¿qué inhibía los aminoglucósidos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el mecanismo de acción? Yo de acuerdo. Estoy trancada, perdón. Van a llegar a, bueno, actúa a nivel ribosomal en la subunidad 30S afectando la lectura. O sea, sí va a leer y por ende no va a llegar a producir proteínas a nivel ribosomal. Ok, muy bien, Nayeli. Sí, no se van a olvidar, 30S, chiquito, ¿no? El 30, aminoglucósidos, ¿ya? Con los aminoglucósidos puede tener sinergia, ¿ya? Pero obviamente no hay que mezclarlos en la misma solución, ¿ya? El Probenecid, que es igual un medicamento hipouricemiante, un uricosúrico, pues puede aumentar los niveles de la penicilina. Ya generalmente, ya que como es un uricosúrico, puede bloquear la secreción tubular de la penicilina y esto puede predisponer, obviamente, a mayor hipersensibilidad, ¿ya? En anticoagulantes, con el uso de la warfarina, la penicilina puede aumentar ya la actividad de la warfarina. Aumenta el INR. ¿Ya qué quiere decir eso? Que va a aumentar la predisposición de sangrado. ¿Ok? Con el metotrexate, que es un farme, ya va a disminuir la eliminación del metotrexate y puede aumentar la toxicidad por metotrexate. Con anticonceptivos orales, ya puede disminuir la eficacia. Entonces, ojo si se dan tratamientos largos. Como les digo, aquí en nuestro país no lo usamos tanto, pero si se puede conseguir, porque a veces pacientes que hay que lo consiguen, ya, entonces si son mujeres jóvenes, ya, entonces obviamente disminuye la eficacia, entonces hay que decirles que no pueden tener o tienen que cuidarse para prevenir embarazos, ¿no? Tienen que cuidarse. ¿Ok? Entonces todavía eso es controversial, pero esas son las interacciones más frecuentes que puede existir con las penicilinas. Ahora tenemos las penicilinas antiestafilocócicas. Ya, las penicilinas antiestafilocócicas tenemos 4. Ya, la oxacilina, la cloxacilina, dicloxacilina y la nafcilina. Ya, de estos es importante porque estas van a ser antiestafilocócicas. Recordemos que las penicilinas van a actuar contra cocos gram positivos. ¿Ve? En el caso de las penicilinas antiestafilocócicas, como dice, van a actuar con el estafilococo aureus. Ya es, o sea, solo van a actuar en estafilococos aureus. Pero ¿cuál es la característica? Que el estafilococo tiene que ser meticilino sensible. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? ¿Quién sabe qué es el MERSA o los estafilococos aureus meticilinos resistentes? ¿Nadie se acuerda? Ya. Bueno, los MERSA, que es a ver, miren, se los pueden poner así, MCCA o SAMS, ¿ya? Estafilococo aureo meticilino sensible o meticilino sensible estafilococo aureo, ¿no? Que está en inglés esto, ¿no? Cuando hay algunos que los llaman como SAMS y otros los pueden llamar como EMSA, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Cuando es meticilino sensible, se quiere decir que en el cultivo ya hicieron el reporte, ya, y no, o la meticilina puede actuar contra el estafilococo aureus, ¿ya? Eso significa el sensible. Estos son generalmente un poco más nobles, pero cuando ya el cultivo reportara meticilino resistente, eso quiere decir que las penicilinas no van a poder funcionar, ¿ya? El MERSA, ya que sería MRSA o SARMS, que otros lo llaman, que es el estafilococo aureus resistente a meticilina, pues como les mencionaba antes, teníamos las
PEPs, ¿ya? Generalmente los estafilococos, para crear resistencia, ya producen o se manifiestan nuevos genes. En el caso de las mersas, pues es el gen MECA, ya que va a alterar la que va a ser la PB o la proteína fijadora de penicilina 2A, ojo, ya. En el caso, cuando hablamos de antiestafilocócicas, no existe eso, ¿no? Son los metilinos sensibles. Ya son los que no se afectan por las penicilinasas, o sea, no se afectaron por el gen MECA. En ese caso sí se puede usar estos medicamentos. Los estafilococos tenemos que recordar que actúan en o se encuentran en la piel, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de medicamentos es más que todo por infecciones de la piel y tejidos blandos. Generalmente es pues erisipela y celulitis. Ya, entonces cuando ustedes tienen este tipo de patologías, se inicia siempre con penicilinas antiestafilocócicas, salvo que en el cultivo que ustedes realicen salga una estafilococo áureo meticilino resistente. Ahí esto sí ya no sirve, ya entonces tienen que cambiar generalmente a glicopéptidos, ¿no? Que es vancomicina, que eso lo vamos a ver después, ¿ya? Como dosis, pues la oxacilinas, de estos, los que son vía oral son la cloxacilina y la dicloxacilina, y los que son intravenosos, pues la oxacilina y la nafcilina, ¿ya? En nuestro medio no hay la oxacilina y la nafcilina, ¿ya? Pero generalmente se usa entre dosis de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas, con un máximo de hasta 12 gramos, ¿ya? En ambos. La cloxacilina y dicloxacilina, esta sí se puede usar en nuestro medio, solo que las dosis cambian, ¿no? La cloxa se inicia con 500 siempre cada 6 horas y la dicloxa puede variar de 250 a 500, depende cómo estemos encontrando a nuestro paciente, ¿no? Viendo qué tipo de infección tiene. Pero, ojo, es cada 6 horas, porque a veces subdosifican a los pacientes, que eso también está mal, ¿ya? Las penicilinas antiestafilocócicas igual son bactericidas tiempo dependientes, ¿no? Entonces, a cada su acción necesitan nuevamente dar la concentración del fármaco para que llegue a su concentración inhibitoria mínima, ¿no? Las penicilinas antiestafilocócicas, pues igual, se van a administrar vía oral, como les mencionaba, cloxa y dicloxa, IV y intramuscular, no, esto es IV más que todo, oxacilina y nafcilina. Ya tienen buena distribución tisular, estas sí no penetran el sistema nervioso central, ¿ya? Y se unen mucho a proteínas. Su metabolismo es hepático, dice más que penicilina, ¿ya? Su metabolismo es hepático y la nafcilina tiene hepático y biliar. Ahí es la única diferencia, la nafcilina, ¿ya? Y en eliminación, pues es por vía renal, parcialmente, y también se elimina por vía biliar. En el caso de los antiestafilocócicos, es el único medicamento que se va a ajustar a dosis hepática. Ya como efectos adversos, pues tiene náusea, diarrea, y como hemos visto, puede ocasionar rash cutáneo como todas las penicilinas, ¿no? Pero en este caso de antiestafilocócicas, pues puede existir una hepatitis colestásica, más que todo por cloxacilina y oxacilina. ¿Qué quiere decir colestásica? ¿Alguien sabe qué es una hepatitis colestásica? Ya, bueno, generalmente es una hepatitis que va a afectar la producción de bilirrubinas. Entonces, cuando ustedes empiezan a hablar a pacientes, pueden solicitar el perfil hepático y en este caso, obviamente, se va a elevar las bilirrubinas, la fosfatasa alcalina y eh, el gamma-glutamil glutamato, ¿no? En usos prolongados de las cloxacilinas o de los antistafilocócicos puede producir neutropenia. ¿Esto por qué lo ponemos como uso prolongado? Porque en ciertas patologías e infecciones en piel, a veces hay que usarlo bastante tiempo, ¿ya? Entonces, ojo con las neutropenias, porque a veces siguen pensando que es el proceso infeccioso el que persiste, ¿no? Y obviamente, en efectos adversos graves puede existir la anafilaxia y la colitis por antibióticos, ya que esto igual es, ¿quién sabe cuál es la característica de colitis por antibióticos? O colitis pseudomembranosa llamamos nosotros. ¿Alguien se anima? ¿No se anima?
Doctora, Dime. creo que es la alteración de los los bacterias intestinales. ¿Las qué? La- los medicamentos de las bacterias, las bacterias intestinales. Ya. Alex, ¿cuál es tu apellido? No me sale ahorita. Mamonito Onconi. Ok. A ver, veamos un rato. Lucy Patón, ¿tienes algo que agregar? Sí, doctora, también sería diarrea intensa, dolor abdominal, inflamación del colon. Ya. Ok. A ver, Rolly Flores. Sí, doctora. ¿Tienes algo más que aportar acerca de la colitis por antibióticos o colitis pseudomembranosa? Tengo entendido que colitis antibiótica es cuando los antibióticos van a alterar la flora bacteriana, la flora intestinal, ¿no? Va a la misma vez, la flora intestinal protege pues, contra bacterias. Entonces, una vez que alteran esa flora, va a favorecer más que todo el crecimiento de otras bacterias, en este caso, y va a producir, en este caso, como diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas, etc. Ah, ya, muy bien. El concepto está mucho mejor. Ya, tienen que acordarse igual que hay efectos adversos que ocasionan diarrea, ¿no ve? Esta diarrea se autolimita cuando el paciente ya deja de consumir el medicamento. Pero, sin embargo, hay algunas diarreas que van a persistir, ¿ya? Y esto justamente por lo que decía su compañero Rolly, es por la alteración de la microbiota intestinal. Existe una disbiosis, ¿ya? Generalmente tenemos una microbiota intestinal normal, gastrointestinal, donde hay bacterias que nos protegen, bacterias protectoras, ¿ya? Y también están, pues, bacterias oportunistas. Ya, entonces cuando existe esa disbiosis, o sea, es como que barre las bacterias buenas y pues las bacterias patógenas pues son las que van a empezar a infectar y enfermar el cuerpo. Ya específicamente el Clostridoides difficile, ¿ya? Y es bien importante a veces tener en cuenta que estas diarreas, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Dan diarreas, tiene diarrea y dan otro antibiótico, ¿no ve? Y no, hay que valorar por eso qué usó el paciente para entender un poco acerca de los efectos adversos como esto. Ya en el caso de la colitis, pues produce, como bien lo decían sus compañeros, diarrea, ¿ya? Y esta diarrea no mejora con nada, ¿no? Se le tiene que hacer pues un laboratorio de toxinas, ya toxinas A y toxinas B para Clostridioides difficile, y con eso se podría corroborar el diagnóstico o incluso hacer una colonoscopia donde verían una colitis pseudomembranosa, ¿no? En las contraindicaciones de los antiestafilocócicos, pues van a ser obviamente la alergia a las penicilinas y solo hay que tener precaución cuando hay insuficiencia hepática, ¿no? Reajustar las dosis. De la misma manera, pues puede interactuar con el probenecid, con los uricosúricos que van a aumentar los niveles de los antiestafilocócicos. Con los aminoglucósidos puede tener sinergia, con los anticoagulantes aumentar la hemorragia. Con el alcohol va a aumentar la hepatotoxicidad y con el metotrexate más bien va a aumentar la toxicidad del mismo, ¿no? Luego tenemos a las aminopenicilinas, ¿ya? ¿Qué tipo de aminopenicilinas conocen? Ok, muy bien. Manfred. Acá podría entrar lo que es la ampicilina y la amoxicilina, ¿no? ¿Verdad? Exacto, ahí entran. ¿Ya? Ya son las únicas dos aminopenicilinas. Entonces, por si les preguntaron una vez, siempre preguntan, ¿no? Tenemos ahí la amoxicilina, la ampicilina. ¿Quién se acuerda la presentación de la amoxicilina en suspensión? 255 ml, doctora. Espera, ¿quién me dijo eso? Johan. Johan. Muy bien. Sí, 250 miligramos, 5 ml. Ya cada 5 ml tiene 250. Eso les pregunto otra vez porque siempre lo usamos en el medio, ¿no? Muy bien, Johan. Ya, entonces, ahora veamos el espectro de acción.
¿ya? A diferencia de las penicilinas, ya, y de los antiestafilocócicos, los aminopenicilinas van a actuar. Cocos gram positivos, súper. Van a aumentar el espectro de los gram negativos. Los otros actuaban, pero no tanto, ¿ya? En las aminopenicilinas son un poco más específicas. Ya actúan más en enterobacterias, ya como la E. coli, el Proteus mirabilis, la Salmonella, la Shigella y el resto de enterobacterias. E incluso son más específicas con la Haemophilus influenzae y la Moraxella, que estos serían patógenos respiratorios, ¿no? Entonces, el Cocos grams, pero más específico de Haemophilus influenzae y Moraxella. Entonces, ¿en qué usamos la amoxicilina y la ampicilina? Porque igual las mamás es como que, tiene diarrea, amoxicilina, está resfriado, amoxicilina. En parte sí tienes razón, pero siempre tratar de nosotros, por lo menos como médicos, ver a qué le estamos dando, ya no es usar por usar, porque como les decía antes, o sea, nosotros si quisiéramos podríamos usar el de la última generación, ya con amplio espectro, pero no nos sirve crear resistencias a futuro, ¿no ve? ¿Cuándo usamos o cuándo tendremos que usar las aminopenicilinas, la moxi y la ampi? Cuando hay infecciones del tracto respiratorio, mejor aún si es por Haemophilus influenzae y Moraxella, ¿no? En meningitis no cubre cocos gram positivos, entonces en el Geronia y Neisseria puede cubrir y con mejor acción la ampicilina. Ya, incluso en el Helicobacter pylori, la amoxicilina es parte del tratamiento erradicador del Helicobacter pylori y en infecciones del tracto urinario. Como hemos visto, la nitrofurantoína está como primera junto con la fosfomicina, y de segunda línea, pues podemos usar a las aminopenicilinas, ¿no? Luego de ella, pues quinolonas, cotrimoxazol, etc. ¿No? Las dosis de la amoxicilina pueden variar desde 500 miligramos bioral cada 8 horas o 875 miligramos bioral cada 12 horas, porque la amoxicilina incluso tenemos una presentación en conjunto con los inhibidores de la beta-lactamasa, que sería con el ácido clavulánico, y también hay con el sulbactam, ¿ya? La ampicilina ya es, aquí es bioral, es intravenoso. Ya la ampicilina se da de manera intravenosa, ¿ya? Y esta se da en dosis de 1 a 2 gramos cada 4 a 6 horas. Se la utiliza de preferencia en infecciones graves. No miento, la ampicilina sí hay vía oral, hay de 500 miligramos, ya, pero en nuestro medio hay más intravenoso, ¿ya? Y la vía oral es de 250 a 500 miligramos cada 6 horas. En listeria, por ejemplo, sí se puede usar esto a dosis altas, ¿ya? Pero es como un poquito más específico en la infección por listeriosis, ¿no? En nuestro medio no es muy frecuente, la verdad. En su farmacocinética, la amoxicilina tiene una buena absorción oral y la ampicilina oral es mucho menor, ¿no? Siempre los familiares, los pacientes preguntan, ¿puedo tomar con mi desayuno? No, ya las penicilinas orales no se toman con el desayuno, ya porque pueden alterar su absorción. Ojo, cuando se los tiene que recomendar es en ayunas o 2 horas después de comer. Esa es la mejor indicación, ¿ok? La distribución. Puede distribuirse muy bien a nivel tisular, cruza la placenta y penetra el líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos viendo que esta aminopenicilina sí cruza la placenta, ¿ya? Tiene baja unión a proteínas, el metabolismo es hepático y la eliminación renal, que siempre se tiene que considerar hacer el ajuste en pacientes renales. Ahí la siguiente pregunta. Hemos revisado la amoxicilina como fármaco en algunos casos clínicos que ya teníamos. ¿Qué categoría, según la FDA, porque esto recuerden que está cruzando la placenta, entonces sí se podría usar en embarazada, ¿no? Tiene la amoxicilina. ¿Quién se acuerda? Y categoría B. Muy bien, Nayeli. Muy bien, categoría B. Vamos poniendo un punto más a Nayeli. Pueden participar, voy a ponerles dobles puntos, ¿ya?
Categoría B, ¿ya? Como les digo, todas las penicilinas por inhibir la transpeptidasa, inhibir las PBPs, pues van a ser bactericidas y la aminopenicilina sigue siendo tiempo dependiente, ¿no? Seguimos dando cada 6 horas. En efectos adversos, pues como todas las penicilinas, náuseas, diarrea, puede existir rash cutáneo maculopapular, ¿ya? Y puede existir la hipersensibilidad, ¿no? Urticaria y anafilaxia. Ojo, puede haber pacientes que estén cursando con mononucleosis y aparte tener algún tipo de infección, ya sea gastrointestinal o respiratoria, y que nosotros hayamos iniciado amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente tiene mononucleosis y le damos axicilina, puede presentar exantema, se vuelve rojo, ¿ya? Y eso es típico, ¿ok? Entonces, no dar. Ya, y también puede existir colitis por antibióticos, o sea, colitis pseudomembranosa, como ya estábamos hablando. Menos frecuentes que presente convulsiones y anemia hemolítica inmunológica, ¿no? En contraindicaciones, obviamente a todas las penicilinas, ya antecedente de anafilaxia, hay que tener mayor precaución si es que el paciente tiene insuficiencia renal, ajustar la dosis, ya, y en mononucleosis infecciosa, de preferencia no dar, porque puede existir exantema, ¿ya? Con el Provenicid, pues aumenta los niveles de la penicilina, con los aminoglucósidos sigue habiendo sinergismo, con los anticoagulantes aumenta el INR. Ojo, con el metotrexate, en este sí disminuye su eliminación, ¿ya? Entonces disminuye la toxicidad. Y con anticonceptivos orales puede disminuir la eficacia. Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas, ¿ya? ¿Ya qué me puede decir qué medicamentos están? Ya se me ha ido un medicamento. Manfred. Ok, Manfred. Bueno, si no me equivoco, acá entraban lo que era la ticarcilina y la piperacilina, algo por ahí era. ¿Pero cuál es carboxipenicilina? La carboxi sería la ticarcilina y la ureidopenicilina sería la piperacilina. Ya, está súper bien. En carboxipenicilinas tenemos la carbenicilina, ¿ya? Y la ticarcilina, como bien lo mencionaste. Y en las ureidopenicilinas tenemos la piperacilina, ¿ya? Este medicamento es bien importante. Estos medicamentos son súper importantes porque, como le mencionaba al principio Johan, son antiseudomónicas. Ya, hago mucho énfasis en esto y ustedes cuando repasen antibióticos tienen que saber cuáles son antiseudomónicos. Recordemos que la pseudomona es una bacteria ya generalmente intrahospitalaria que tiene mucha resistencia incluso y puede ocasionar patologías mortales. De ahí está la importancia. Ya, en el caso de las carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, ya que son de tercera cuarta generación o conocidas en algunos libros como antiseudomónicas, el espectro de acción pues es lo mismo que las aminopenicilinas, cubre todo lo que hemos visto, ¿ya? Pero tiene más actividad en gram negativos, ¿no? En todas estas, E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella, más aún si estos tienen beta-lactamasa. Y en los anaerobios, esta sí actúa en bacteroides y proteus, ojo, y también va a actuar en la pseudomona, que sería lo más importante, ¿no? Como les decía, la pseudomona pues se va a encontrar en infecciones intrahospitalarias, ya en UTI, terapia intermedia, ahí es donde se encuentra, ya va a ser de uso para pacientes que tienen sepsis, ya neumonía nosocomial, infección intraabdominal, infección de piel complicada, infección del tracto urinario complicada, neutropenia febril. Entonces estamos viendo que su uso no es uso ambulatorio, ya porque hay gente que realmente, de verdad me ha tocado incluso ver, que ponen ambulatorio, ya, y no, pues lo complican al paciente. ¿Ya? La ticarcilina y cavernicilina en nuestro medio no hay. ¿Ya? La cavernicilina sí se está descontinuando, por eso en algunos libros ya no lo van a ver. Y la ticarcilina se usa todavía, pero es menos usada, ¿no? En la ticarcilina se puede usar de 3 gramos cada 4 a 6 horas, la carbenicilina de 300-400 miligramos, ajustar kilogramo peso, ¿ya? Y dividirlo cada 4 a 6 horas, ¿ya? Y la piperacilina, aquí, ojo, las ureidopenicilinas nunca van a encontrar solito, ¿ya? O sea, nunca van a encontrar piperacilina sola. Van a encontrarlo siempre con un inhibidor de la beta-lactamasa. Generalmente es el tazobactam. Y esto lo que hace es que
la piperacilina tazobactam tenga mejor acción y menos resistencia. Por eso lo combinan, ¿ya? Porque recuerden que estos son antiseudomónicos, entonces no podemos tener resistencia, ¿ya? Y la piperacilina tazobactam, algunos lo llaman pipetazo. Entonces, si alguien escuchan hablar del pipetazo, pues están hablando de la piperacilina tazobactam. Las dosis es de 4.5 gramos cada 6 a 8 horas y esto se hace con el ajuste renal. La piperacilina viene de 4 gramos y el tazobactam de 0.5, por eso 4.5, ¿ya? Entonces, un poco de las características de eso, ¿no? Las carboxypenicilinas y las uridopenicilinas van a venir en presentaciones intravenosas, ¿ok? Tiene muy buena distribución tisular y penetra todos los líquidos, ¿ya? Además de que penetra el sistema nervioso central, ¿no? Que eso es ahí su importancia para manejarlo en tratamiento hospitalario. El metabolismo hepático es mínimo, la eliminación es renal, y entonces siempre hay que hacer el ajuste renal, obviamente con el pipetazo, ¿no? De efectos adversos, pues igual, náuseas, diarreas, rash cutáneo maculopapular, puede existir hipersensibilidad, pero ojo, estos ya pueden ocasionar trombocitopenia, plaquetas bajas, ya leucopenia, glóbulos blancos bajos, neutropenia. En el caso de la carbenicilina, ya tiene, siempre cuando escuchen sódico, ya, significa que añadieron sodio. Igual en las penicilinas, por ejemplo, la G sódica, ojo con los pacientes hipertensos, ya porque el sodio influye en el estado volémico de la sangre, ¿no? Puede aumentar la volemia en caso de que tuviera hipertensión, puede crear picos de hipertensión, ¿no? Entonces algunos van a pensar que es el tratamiento y demás. Obviamente esto hay que manejarlo con cuidado, ¿no? Puede existir la alteración electrolítica por el incremento del sodio, ¿ya? En los casos, en este tipo de grupos antiseudomónicos, pues también puede existir neurotoxicidad. No se da en pacientes con alergia a las penicilinas y anafilaxias, ya igual va a actuar interaccionando con los mismos medicamentos. ¿No? Ahorita ya hemos acabado penicilinas. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, como no tienen preguntas, yo tengo preguntas para ustedes. Ya, vamos a ver si han visto la clase. A ver, denme un segundito antes de que copien la pregunta. Alejandro Colen. ¿Estás en la clase? Alejandro. Creo que no estás, ¿no? Ok. A ver, Ruth Calle. Ok. A ver. Ahora sí, en el espectro de acción de las aminopenicilinas, ¿cuál es incorrecto? O sea, ¿qué quiere decir? Esta aminopenicilina, ¿a cuál no cubre? Enterococo fecalis, Listeria monocitogenes, Pseudomonas aeruginosa, Streptococo. Al enterococo. Enterococos. A ver, Melanie Surco. Doctora, la C, la pseudomona aeruginosa. La pseudomona, ¿ya? Tiene que acordarse de eso. Penicilinas, aminopenicilinas no sirven para pseudomona. Ya, las antipseudomónicos va a ser la piperacilina, ¿ya? Vamos a ver. ¿Quién me respondió? No lo puedo registrar. Melanie, doctora. Melanie Surco. Surco, ok, sí, gracias. Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Claudia Martínez, ¿estás? Sí, doctor. Ok, a ver la siguiente pregunta. Claudia, ¿cuál es correcto? La oxacilina sirve en meticilino resistente, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Naucilina sirve para Staphylococcus aureus meticilino resistente. La cloxacilina sirve para Staphylococcus aureus meticilino sensible. O la ampicilina sirve para Staphylococcus aureus meticilino sensible, pero resistente a penicilina. ¿Tú qué crees?
Claudia. A ver qué dice. La cloroquina sirve para meticilinos resistente. ¿Qué La hiciste? C. La C. Sí, muy bien. Pueden bajar todas sus manitos. ¿Ya? Esto es bien importante, como les decía. Los MERSAs, ¿ya? O SARMs, que también lo está al revés, ¿ya? No sirven los antiestafilocócicos, ¿ya? Solo sirven para los meticilinos sensibles. Se los pueden poner así, como SAMS, ¿ya? O se los pueden describir, ¿no? Estafilococo aureus meticilino sensible. Cloxacilina. Listo. Fabiana Flores. Aquí, doctora. Ok, a ver, creo que esta es la última pregunta. ¿Cuál es correcto en el embarazo? Ya, inciso A, todas las penicilinas son categoría X. B, las aminopenicilinas son categoría B. C, los antiestafilocócicos son categoría D. O D, las carboxipenicilinas están contraindicadas. ¿Cuál dijiste? La B, doctora. ¿La B? Sí, las aminopenicilinas son categoría B. Ya, sí, tienes que decirlo más segura. Categoría B. Nayeli levantó rápido la mano. Ya, muy bien. Tengo muchas manos levantadas. Muy bien, chicos. Es igual, tienen que recordarse. Las penicilinas en general sí son categoría B. ¿Ya? El resto de antibióticos que vamos a ver, ahí ya tienen sus categorías. Listo. Entonces, con eso concluimos el tema de hoy, penicilinas. Ya la siguiente clase vamos a hacer cefalosporinas. ¿Listo? Y si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer carbapenémicos. ¿Ya? ¿Qué ha pasado, Ever? ¿Por qué está con tu carita triste? Gerson igual. ¿Por qué? Se equivocaron de botón, doctora.